melancolía, tristeza, saudade. ¿Ok? Va. El Mirador retrata a un par de personajes que viven aquí en la ciudad. Es una chica que se llama Anya y un muchacho que se llama Guillermo, que los dos tienen la aspiración de ser actores, pero trabajan en su día a día en otras cosas. Él trabaja en un call center y ella trabaja como conductora de Uber. Después, por un encuentro casual, ella termina aceptando el viaje de un director de cine que llegó a la ciudad a filmar una película sobre la violencia que se vivió en el 2008 en Tijuana, y ellos terminan participando en este proyecto. Entonces, El Mirador es una especie de contraste entre la visión que tiene este director sobre la ciudad o la Tijuana que él quiere plasmar en su película y la Tijuana que viven Anya y Guillermo en su día a día. Sí, a mí también siempre me pasa eso. Sí, creo que el distanciamiento de la cámara con respecto a los personajes tiene que ver con el proceso de trabajo y la metodología que seguimos, en la cual dimos pie mucho a la improvisación, ¿no? Es decir, no les escribimos diálogos y un poco teníamos un contexto de qué era lo que queríamos, teníamos un contexto de qué era lo que queríamos que ocurriera en las escenas, pero no en concreto, pues. Era un poco como un encuentro documental con lo que realmente era la escena, ¿no? Ya en el momento, ya en el set. Y el tener la cámara distante, pues nos permitía que los actores tengan muchísima libertad y que cualquier elemento que está fuera de nuestro control pueda incorporarse al universo de la película, ¿no? Ya sea lo que ocurre en el fondo o si no sé, cualquier cosa que suceda, pues que esos sean elementos que se unan y construyan también el universo. Porque si me acercaba y hacía cortos y planos, como que uno tiene que cuidar más cosas y las cosas que suceden en la vida comienzan a convertirse en distractores o en errores, ¿no? En esa forma de trabajar. Y la cuestión documental ocurrió más o menos al inicio de la peli. Yo tenía la idea de que quería hablar sobre la violencia, ¿no? Porque en mis primeras dos películas evité el tema por completo por una sensación que siempre tuve como de descontento con la manera en la que se retrata la ciudad, sobre todo en producciones turísticas que llegan a Tijuana y filman una Tijuana que no es la que yo veo, ¿no? O sea, sí existe el muro, sí existe el narcotráfico, la trata de personas, pero hay otra dimensión cotidiana que yo casi no veo en las películas, ¿no? Entonces, en mis primeras dos pelis lo evité por completo, el tema de la violencia, pero eso me generó con el tiempo y nos generó como equipo también una sensación como de que había algo que nosotros también estábamos evitando hablar. Eh, y hay un aspecto de la violencia que es el aspecto cotidiano de la violencia del cual queríamos hablar. Em, Me refiero como al día a día, ¿no? Como las cosas que uno hace para evitar la violencia. No tanto el retrato directo de la violencia, pero sí las cosas que uno hace para evitar la violencia de la ciudad. Cosas tan sencillas como como cuando uno camina y que no anda por la banqueta, ¿no? Que camina por el medio de la calle. Aquí en el norte es muy común, ¿no? Em, y parte de ese interés por ahora sí hablar de la violencia estaba en hablarla también a través de cómo nos ha afectado a nosotros directamente, ¿no? Hay unas escenas en la película que los personajes los platican como si fueran recuerdos de ellos, pero en realidad son recuerdos míos y de Melissa, la coescritora, que en realidad no es tan importante que sean como recuerdos nuestros, pero a lo que me refiero es que nuestra generación tenía como 8 años cuando ocurrió la guerra contra el narco, ¿no? Entonces hay muchos eventos que ocurrieron en ese entonces, como una balacera en una primaria, el suceso que narra la película, la balacera de la cúpula, que nosotros teníamos como 8 años, íbamos en primaria, ¿no? Cuando pasaron todas esas cosas, y están en nosotros a manera como de cicatrices en los recuerdos, ¿no? Como especie de cicatrices en la memoria. Y eso era algo que me importaba retratar también, el cómo esta generación de nosotros que tenemos entre 25 35 años, este, procesamos o sobrellevamos el tema de la violencia en el día a día. ¿Han hecho alguna vez como scouting o trabajo de producción? Al actor, a Guillermo lo conozco desde la preparatoria. Entonces, digamos que con él era sencillo a la hora de escribir, ¿no? Uno escribe ya pensando en la persona que va a interpretar. Y el trabajo fue, sí, hacer como que el personaje se parezca más a la persona en vez de al revés, ¿no? De que el actor se convierta en el personaje, más bien nosotros desde la escritura estábamos haciendo
que el personaje ya sea para esa persona. En el caso de Anya fue distinto porque a ella la casteamos durante el proceso de escritura, justamente por esto mismo, para conocerla y incorporar elementos de su vida al personaje en medida de lo posible o lo que ella nos quiera compartir, ¿no? El tema con los actores es que no hubo una construcción de psicología del personaje o de backstory o de estas cosas con ellos, sino que más bien lo que hicimos fue una suerte de ejercicios sobre cómo me interesaba que hablaran entre ellos frente a cámara, ¿no? Una cuestión como del tono, quizá, como cómo quería que se comportaran, cómo quería que incorporaran los elementos que sucedían a su alrededor a manera de estímulos e improvisaran con eso, ¿no? En ese sentido, los personajes se fueron definiendo hasta el momento de filmar, ¿no? Porque por la misma improvisación. Claro que hay límites, ¿no? No es como que cualquier cosa pueda pasar, ¿no? O sea, si en una escena Guillermo paraba y empezaba a gritar, pues no, la escena no va de eso, ¿no? Pero es una cuestión como de tener muy claro qué es lo que no queremos que pase para definir los límites, pero lo que sí queremos que pase no lo sabemos hasta estar ahí, pues, hasta el momento de ver la interacción y tal. Y paso, paso, paso. Ay, estoy aquí. Mi relación con el humor ha ido aumentando con el paso del tiempo. Yo creo que en mis primeras dos películas me acerco tímidamente a la cuestión de la comedia, pero era porque era una cuestión de un encuentro más documental con el humor, ¿no? O sea, como que pasaban cosas y me daba cuenta que eran chistosas, pero no tanto porque yo pensara o esperara que fueran así, y me gustaba mucho. Entonces, en esta película del Mirador, quería que sucedieran más momentos así, ya más a conciencia, ¿no? Desde la escritura sí planeamos situaciones y juntamos elementos pensando en que justamente sucedan cosas graciosas o que suceda el humor en la película, ¿no? También por eso el personaje quiere hacer stand-up, cuenta chistes, y justo también creo que no lo había pensado, pero siento que también hay algo en el hecho del cast, como que casteamos a nuestros conocidos más chistosos de alguna manera. O sea, como, sí, lo estoy pensando justo ahora, como la mayoría de las personas que salen en la película, aunque no tengan escenas cómicas per se, son personas que son muy graciosas y como que de alguna manera quizá fue el hilo conductor inconsciente en el momento de hacer casting, porque como dices, hay algo que se asoma mucho sobre del humor acerca de la humanidad o de quiénes somos, ¿no? Hablando del retrato de la cotidianidad.